Hola, ¿qué tal? Voy a transmitir de nuevo la tercera sesión de los espacios abiertos de aprendizaje, porque al momento de revisar la grabación de esta sesión que se realizó a mediodía de hoy, me estoy dando cuenta que el audio no funcionaba o no funcionó. Entonces, esta situación pues me lleva a tener que volver a grabar nuestra sesión porque, bueno, el video quedó obsoleto. Así que, pues vamos a transmitir de nuevo. Como evidencia queda la sesión del en vivo, de la sesión del mediodía. Y bueno, como respaldo y como evidencia, ¿no? También por bueno, el único compañero que estuvo presente, eh, queda ahí guardado, ¿no? Al momento de compartir esta grabación, voy a tener que compartir también el, el enlace de la sesión de la mañana junto con la grabación de ahorita, ¿vale? Y obviamente no va a ser tan extensa esta sesión porque, bueno, ahí tienen de respaldo la de la mañana. Lo que sí es que, bueno, se han generado algunas dudas a lo largo de toda de la tarde y me han estado contactando al mensajero de la plataforma para realizarme algunas preguntas, en su mayoría relacionadas con los contextos de las dos obras que se están analizando para el desarrollo de la actividad integradora número 3. ¿Ok? Bueno, concretamente el de Mary Shelley y el de Leonora Carrington, y específicamente en la época o en el momento en que redactan las obras que están analizando, ¿ok? Tomen en cuenta un aspecto importante, es que cuando Leonora Carrington escribe La debutante, todavía no había llegado a la Ciudad de México. Eh, Vamos a ver que ambas autoras pertenecen a diferentes movimientos literarios y tenemos ubicada a Mary Shelley en el final del romanticismo y tenemos a Leonora Carrington bastante sumergida en los movimientos de vanguardia y es una expositora dentro de las vanguardias literarias del surrealismo. Y vamos a ver también que dentro de las obras de Leonora Carrington, que no se restringen a las obras pictográficas, sino que también incursiona en escultura y en este caso en literatura, podemos explorar parte de la psicología de la autora, sus intereses, sus inquietudes y cómo estos se ven reflejados en eh, en las obras, ¿no? Y cada obra marcada o determinada por un determinado momento en particular. Vemos que aquí en México hubo una fuerte migración de autores o de artistas pertenecientes a este movimiento y que la influencia que tiene México, la cultura, la dinámica de la cultura, la música y demás, se ve reflejada en su incursión o su inmersión dentro de el surrealismo como tal. Pero el surrealismo, como vamos a ver, no se trata de un movimiento aislado, sino que es parte de de varios movimientos que nosotros los llamamos o los denominamos para su estudio las vanguardias, y que como en la mañana estaba diciendo, estos responden a diferentes, ¿cómo llamarlos? A diferentes enfoques, ¿no? Dentro de un gran movimiento, una gran corriente, no, movimiento literario que va a estar plenamente que cada autor va a expresar un sentir, o mejor dicho, va a tener una inclinación
hacia aspectos muy específicos de la realidad, de la cotidianidad que están experimentando, ¿vale? Entonces, vamos a ver que, como mencionaba también en la mañana, algunos van a tener una inclinación más fuerte hacia los aspectos relacionados con los avances tecnológicos que nos trae la segunda mitad del siglo XX, sobre todo con el mundo cómo queda o el orden mundial cómo queda, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y cómo afecta o cómo altera el, los grandes avances tecnológicos, armamentistas y de eh, tecnológicos, ¿no? Que se dan a pasos agigantados durante la Segunda Guerra Mundial, cómo van a repercutir en la psique y como consecuencia de estos avances tecnológicos, científicos, armamentistas, económicos y demás, vamos a poder nosotros darnos cuenta que influyen tanto, determinan tanto a la sociedad de ese momento que no, las artes no van a quedar exentas o ajenas de esta parte. Y vamos a ver que en esos movimientos de vanguardia, cuando nos enfocamos, o el autor o el artista que se enfoca mucho en los aspectos tecnológicos, es quien va a terminar escribiendo la ciencia ficción, ¿no? Y vamos a tener aquí ya autores que hablan de viajes interespaciales, viajes en el tiempo, todo lo que es fuera de los límites o de las fronteras dentro del planeta, a, a elementos que tienen que ver con, como por ejemplo, no sé, alterar la realidad, el uso de las máquinas para la realidad virtual, para, en ese tiempo se hablaba mucho, se creía mucho el arquetipo, del estereotipo del cyborg, que era el hombre que por fin logra trascender la frontera de lo biológico para convertirse en máquina, ¿no? Y esto por un lado vemos entre los autores y los artistas que se enfocan en los aspectos científicos y tecnológicos, ¿no? Pero no va a ser la única corriente o no va a ser el único enfoque que vamos a explorar dentro de las vanguardias. También nosotros vamos a encontrar por aquí dentro de las vanguardias quienes se van a interesar, por ejemplo, en el caso de los surrealistas, ¿no? Por el mundo onírico, o el mundo de los sueños. Toda la influencia que el psicoanálisis tiene desde la segunda mitad del siglo XIX a principios del siglo XX, lo vamos a ver ya manifestándose dentro de las artes con elementos de introspección psicológica que obviamente hacen uso de las herramientas del psicoanálisis, pero que llevan a los artistas o a los autores a explorar por sí mismos sus subconscientes. Y vamos a ver que muchos de estos autores, ¿no? Van a explorar el mundo de sus sueños para poderse influir o en la elaboración de sus obras o viceversa, ¿no? Son los sueños los que influyen o determinan la creación o el aspecto eh, creativo de su arte, ¿no? Independientemente si estos eran literatos, si eran artistas plásticos, si eran pintores, si eran fotógrafos, ¿no? Entonces vemos que hay otro grande grupo que, que se enfoca en otro aspecto, que hubo un auge importante, ¿no? Y tenemos el surgimiento del, del surrealismo, ¿no? Hubiera dejado el tablero allá en el colegio, pero bueno. Y a grandes rasgos, ¿no? Es el contexto que tenemos de
del vanguardismo, ¿no? O de las vanguardias. Vamos a ver, aquí tenemos una presentación sobre las vanguardias. Está, ah, ok, habla en general de las vanguardias dentro de como movimiento artístico, ¿no? Pero pues, obviamente tomamos para enfocarnos en lo referente a la literatura, ¿no? Y el contexto, el gran contexto de las vanguardias en general, lo podemos resumir al siglo XX. Adelantos tecnológicos, adelantos científicos, movimientos sociales, ideológicos, las guerras mundiales y también, en cierto sentido, dentro de la posguerra, denominada Guerra Fría, ¿no? Cambios en los medios de producción, dentro de la cuestión, la polarización del mundo en estas formas de producción, ¿no? Y el régimen bipartidista o bipolar, ¿no? Que se vivió, que se sostuvo desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Otro aspecto importante, la puesta de un cohete en órbita y la posterior llegada del hombre a la luna. Además de esto, estábamos mencionando en la mañana que en la obra de Mary Shelley nosotros podemos encontrar un desencanto social colectivo con la primera parte o las consecuencias de la primera parte de la revolución industrial, ¿no? Entonces, para este momento ya estamos abandonando la segunda parte de la revolución industrial, ¿no? Y se vienen dentro de este desencanto de la segunda parte de la revolución industrial, vienen movimientos sociales a nivel global, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917 y movimientos sociales inspirados en el marxismo, ¿no? ¿Cuáles son las características de las vanguardias? Bueno, el rechazo a las normas estéticas dominantes. Vamos a ver que en todas las artes, principalmente cubismo y dadaísmo, se tiene o se propone una ruptura conceptual contra los valores estéticos, culturales y artísticos preestablecidos, ¿no? Hasta este momento hay un rechazo como tal. El rechazo va a continuar en otros, o mejor dicho, es herencia de, por ejemplo, aquí en Latinoamérica del modernismo. Tenemos a Borges que se salta por este, mm, por mucho la crítica hacia las reglas de versificación para poder producir él su literatura, ¿no? También tenemos la descripción imparcial del exterior, ¿no? Esto, sobre todo con la influencia del marxismo y del materialismo, que está muy fuerte, pero no se va a desuscribir tampoco de la parte no tangible, ¿no? Los aspectos espirituales iban a quedar de lados, pero en contraparte vamos a tener que hay una profunda inquietud o un profundo interés por investigar el trasfondo de la psique, ¿no? El, 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 este, el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, del subconsciente, perdón, del inconsciente colectivo, los símbolos, los arquetipos y demás. Ya sabes, tener un relajo atrás de mi espacio de trabajo es mi pasión. Y junto con esto, tenemos obviamente el bonito sentido de tratar de estar en lo más representativo de la ultra, los franceses llamaban el avant-garde, que es de hecho del término del que proviene el vanguardismo, ¿no? Ir un paso más adelante, ser una avanzada, ¿no? Entonces, el término surge del lenguaje militar, ¿no? El avant-garde o la vanguardia,
es la fuerza de reconocimiento y de exploración que va un paso adelante de la tropa. Y de ahí se retoma por parte de del arte y esa es la idea, tratar de ir un paso adelante de la corriente dominante. Y esa es la parte ideológica grosero, que que viene de trasfondo, ¿no? Dentro de todas estas corrientes que nosotros denominamos las vanguardias, ¿no? Ahora, dentro de esto, estaba revisando en la mañana también cuántos movimientos de vanguardia se contemplan en el programa o en los programas educativos y por ahí vi uno que decía las 7 vanguardias y otro que decía las 13 vanguardias, ¿no? Bueno, vamos a dar un referente o vamos a dar un aproximado y vamos a tener que dentro de las vanguardias tenemos el neoimpresionismo, ¿no? Y también dentro de este corriente hay una ruptura y tenemos posteriormente al postimpresionismo. Tenemos el simbolismo, el modernismo, el fauvismo, el expresionismo abstracto, el cubismo, el surrealismo, el op art, que es de las artes visuales, y el pop art, ¿no? Y bueno, dentro del impresionismo tenemos que y tiene una raíz bastante existencialista, ¿no? Porque es cambiar el enfoque del arte, el enfoque artístico del arte para situar al individuo dentro de su propio contexto, dentro de sus propias circunstancias, dentro de sus propias limitaciones, ¿no? Vamos a saltarnos algunos que son aquí, vienen muy enfocados a las artes plásticas. Y vamos a irnos al surrealismo, que es el que nos interesa, ¿no? Para el estudio de la obra de Mary Shelley. Y también teniendo en cuenta que Mary Shelley, perdón, está Leonora Carrington, y también teniendo en cuenta que Leonora Carrington, además de incursionar, eh, antes de incursionar en las artes plásticas, también eh, trabajó como literata, ¿no? No sé cómo se haga eso. No, no sé cómo se bloquea la gente de los en vivos, la verdad. ¿No? Pero ¿cómo voy a bloquear si eres el único que está presente en las sesiones? En fin. Entonces, no tenemos dentro del surrealismo, tenemos dentro de, creo yo que los más importantes estarían André Breton, está la misma Leonora Carrington, está Remedios Varo, está Salvador Dalí, está Juan Miró, y vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son las características propias de este movimiento? Y tenemos que son los artistas, surge entre los artistas frustrados por las pésimas condiciones en las que se encontraba Europa después de la Segunda Guerra Mundial, por lo que sus inspiraciones se buscaban zafarse de la realidad tangible o cotidiana que tenían ellos enfrente y explorar el mundo de los sueños y de la fantasía, ¿no? Tenemos la influencia del psicoanálisis, como ya había mencionado, sobre todo en aquellos aspectos relacionados con la interpretación de los sueños, eh, también con los elementos relacionados con el inconsciente, sobre todo esto del inconsciente relacionado con chispazos o serendipias que los influyen en su creación, en la creación de sus propias obras. Por otro lado, también tenemos Carl Jung con su propia escuela simbólica dentro del psicoanálisis y con conceptos como el inconsciente colectivo, como los arquetipos y demás. Y entonces vemos cómo los autores y los artistas empiezan a explorar y trabajar con este mundo, ¿no?
vemos que aquí la principal motivación, la principal influencia de los artistas era pensar que la verdadera realidad es aquella que es más trascendente de la del mundo aparente, ¿no? La que está en los sueños, en el inconsciente, en el simbolismo, bueno, en el mundo de los símbolos, no en el simbolismo, en el mundo de los símbolos, ¿no? Y pues es uno de los géneros un poco más complicados porque son, llamémoslo, un poco más exótico, pero también es uno de los más incomprendidos, ¿no? Y desde mi punto de vista, uno de los más interesantes. Y bueno, esto en lo referente, tenemos aquí más para, ustedes pueden descargar esta presentación dentro am, de la caja de herramientas, ahí están disponibles por si quieren indagar un poco más, ¿no? Pero yo lo dejo aquí porque para abordar la parte relacionada con Leonora Carrington, creo que son los referentes más importantes, ¿no? Que podemos observar. Y por otro lado, pues también vamos a explorar un poco el contexto de rayos, ¿qué hice? Vamos a explorar un poco el contexto de Mary Shelley. Y si me da tiempo, lo mencioné en la mañana, pero si me da tiempo ahorita, retomaría esta parte del uso de los signos de puntuación, ¿no? Que es de lo que está adoleciendo mucho este grupo, ¿no? A ver, romanticismo, vanguardismo. mm, Acá está. Vamos a explorar así, grosso modo, ¿cómo entre comunistas? No entendí eso de comunistas. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, vamos a explorar eh, a detalles generales del romanticismo, ¿no? Mary Shelley es ya de la última parte del romanticismo y vamos a explorar grosso modo las características del... ¡Qué grosero! Vamos a explorar las características del movimiento literario, ¿no? Pero vamos a tratar de rescatar aquellas que se vinculan un poco más con el contexto de producción de la obra de Mary Shelley, ¿no? Algo que hay que tener muy en cuenta es que Mary Shelley era casi un adolescente cuando escribe la primera parte de Frankenstein, ¿no? Eh, y creo yo que eso también determina demasiado esta parte crítica bueno, de la sociedad europea, pero también de esta parte crítica y de desencanto relacionada con los medios de producción que quedaron como consecuencia de esta primera parte de la revolución industrial, ¿no? Entonces vemos que es el romanticismo, es un movimiento ideológico, cultural y artístico que se desarrolla en Europa a finales del siglo XVII, por ahí de la época de la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX, es decir, casi
150 años, ¿no? Quizá un poquito más, siglo y medio. Hay literatura en la pintura, en la música, en literatura, pintura, música, bueno, en las artes plásticas en general, en la arquitectura, pero también influye en la filosofía, la economía y la política, ¿no? Nace en Alemania, de Alemania pasa a Francia y de ahí se extiende por todo el continente. Reino Unido, España, Italia, ¿no? Y de ahí se importa hacia las colonias, ¿no? ¿Cuáles son las características generales del movimiento? En primer lugar, el subjetivismo es la percepción de la realidad desde el punto de vista del autor. Eh, y esto, ahorita retomando con lo que decía también la mañana, se vincula mucho con este tema de la percepción de las otras realidades gracias, o el acercamiento a otras realidades gracias a la literatura, ¿no? Nos permite conocer un poco sobre el lugar, contexto, lugar geográfico, contexto socioeconómico, político y demás, de una cultura, de una nación, a través de los escritos, pero a través de la propia interpretación o de la propia visión, mejor dicho, que tiene el autor. Individualismo. Aquí tenemos, fíjense, curiosamente, cuando estaba yo estudiando, me decían, o decían los maestros, el análisis que se hacía de los textos de este momento es que el sentimiento de impotencia del ser humano ante grandes eventos sociales, culturales, en este caso del el absolutismo europeo, ¿no? Definen o regresan al hombre ese sentido de ser, estar él solo, solo es el ser humano, las circunstancias en contra del mundo, ¿no? Todo sobre, o sea, como si el hombre se enfrentara a su realidad. Y esto por eso se llama romanticismo, porque trata de regresar o trata de reconocer esta parte presente en los mitos fundacionales, sobre todo los mitos grecorromanos, de los grandes héroes que realizaban gestas, y vemos, por ejemplo, escuelas, no me refería a eso, ¿sabes? Escuelas filosóficas como el estoicismo, como el... ¿Qué otra escuela? El determinismo, ¿no? Que es el, el yo contra el mundo, o el ser humano contra el mundo, o el héroe, superhéroe, como lo quieren llamar, contra el mundo, contra las circunstancias, pero también en contra del designio de las deidades, ¿no? Y dentro de estas deidades, pues tenemos, por ejemplo, a Fortuna, que incluso uno de los grandes, una de las grandes, una de las grandes, obras de la música clásica de esta época es precisamente O Fortuna de Carmina Burana, ¿no? Otro elemento importante es el hombre ante la naturaleza. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver que consecuencia del colonialismo de siglos anteriores, ¿no? Y de la explotación, la sobreexplotación consecuencia de esta primera parte de la revolución industrial, vemos que en Europa ya se empiezan a presentar signos del deterioro ambiental de este sistema de explotación salvaje del capitalismo y de la primera etapa de la revolución industrial, ¿no? Entonces ya hay la industrialización, entonces consecuencia hay contaminación. Por una parte, pérdida del entorno, el entorno del paisaje y también un sentimiento, una
idealización del, sobre todo del continente americano, ¿no? Por eso también vamos a ver que el ideal de la migración y cuando se empieza a gestar este sueño de las colonias, pues es precisamente en este momento. Anhelo de libertad, otra parte, Este, otra parte también muy importante es que previo a este movimiento se da la ilustración y junto con la ilustración surgen nuevos enfoques filosóficos humanistas centrados en el individuo, ya no en la teología, ya no en el cosmos, en el universo o este, en las cosmogonías sino que más bien ahora el enfoque de la filosofía es una filosofía naturalista y humanista, que habla de el ser humano como centro de todos los acontecimientos, o por lo menos observador de todos los acontecimientos que se dan en su entorno, en la naturaleza, pero también una esencia de una serie de valores, libertades y derechos que están intrínsecamente relacionados con la esencia del ser humano. Entonces, el humano nace, pero nace con una cantidad de atributos naturales, como el derecho a la vida, derecho a la libertad, etcétera, etcétera, que son muy, muy importantes para el desarrollo individual pleno, armónico, ¿no? Y también para regular las interacciones sociales que se dan entre los individuos y los individuos y las instituciones, ¿no? Entonces, vemos esto en general, nos da un panorama de cómo es el modernismo, perdón, el romanticismo dentro de todo su constructo ideológico, cultural, filosófico, artístico. Y esto es lo que vamos a encontrar, esto es lo que podemos percibir dentro también de la obra de Mary Shelley, pero también como este llamado de protesta, de ruptura del antiguo régimen a estos anhelos o aspiraciones de libertad, tanto desde la forma revolucionaria, armada, organizada, como un llamado también al, a la autodeterminación, a la liberación, a la emancipación de manera individual, ¿no? Y yo creo que así como estábamos mencionando que encontramos mucho discurso feminista dentro de la obra de Sor Juana, ¿no? También en la obra de Mary Shelley vemos que está presente. ¿Por qué? Porque hay una crítica hacia la sociedad, pero hacia una sociedad preeminentemente patriarcal y preeminentemente machista, ¿no? Al grado tal que Mary Shelley tiene que usar un seudónimo la mayor parte de su vida, durante la mayor parte de su producción literaria, para que el lector no descubriera o no supiera que se trataba de una mujer la que estaba escribiendo sus propios escritos, ¿no? Entonces, eso se es tangible, sobre todo en la crítica a las relaciones interpersonales, en este caso las relaciones de pareja, que se dan o que se observan dentro de los escenarios de la obra de Frankenstein, ¿no? Entonces, cuando nos piden a nosotros hacer el análisis de una obra literaria, nosotros o ustedes que están ahorita a nivel bachillerato, a nivel medio superior, pueden tener una amplia variedad de opciones desde cuál abordarlo, ¿no? Podemos abordarlo desde lo social, podemos abordarlo desde lo económico, desde lo legal, desde lo psicológico, desde las relaciones interpersonales. Entonces, por eso respuestas parcas o actividades poco argumentadas, pues no tienen mucha razón, ¿no? Porque ustedes ya están explorando aspectos sociales, ¿no? Esto en el tercer módulo,
Entonces pueden abordarlo a lo mejor desde la crítica social, ¿no? O pueden abordarlo desde la igualdad, desde la inclusión, desde el pensamiento crítico, desde el simbolismo. O sea, tienen muchísimos aspectos desde los cuales abordarlo y no exclusivamente desde la parte estética, ¿no? O sea, pueden emplear diferentes discursos para poder hacer el análisis tanto de la obra de Mary Shelley como de Leonora Carrington. Otra característica, expresión exagerada de los sentimientos y de lo íntimo, ¿no? Incluso pues, los historiadores lo llamaban en esa época que era el mal del siglo. ¿Por qué? Porque están cerrando ciclos, ajá, sí, ¿no? De aquí viene, aparte de esta cuestión del héroe simbólico, mitológico, ¿no? De la época clásica, tenemos también esta parte del amor cortés y de las emociones y todo, lo que es más bien de la Edad Media, cuando el hombre o el héroe, en búsqueda del sentido de su vida, se aventura a la guerra, a las cruzadas, a la guerra de Troya, a la guerra contra los dioses, etcétera, etcétera. Pero en el caso del romanticismo tenemos la unión del héroe mitológico con el caballero de gestas, ¿no? O el héroe de gestas. Por un lado tenemos uno que es el deber, la virtud, el honor, y por el otro lado, el caballero de gestas, el amor romántico, el darlo todo por la mujer, por la dama, etcétera, etcétera, ¿no? Este, y bueno, vemos mucha influencia femenina y feminista dentro de este movimiento literario, ¿no? Y eh, obviamente dentro de esta sensación de abandono o este sentimiento de abandono que se refleja en estas obras, pues vamos a tener que los escenarios dentro de los textos de donde se desarrollan las historias son iguales, ¿no? Lugares en alta mar, del otro lado del continente, acantilados, bosques, mares embravecidos, tormentas o desastres naturales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, y los valores predominantes dentro de estas obras, el idealismo, el ideal romántico, el desengaño o el desencanto, sobre todo social, y el anhelo de un escape de la realidad, una, una huida hacia algo real o hacia algo imaginario, sin perder también el recurso literario de la muerte como el elemento final de todas las catástrofes de los personajes, ¿no? Entonces vemos que es una corriente literaria sumamente existencialista, ¿no? Vamos a ver, Víctor Hugo, uno de los grandes exponentes y creo que de mis favoritos de este movimiento, define el romanticismo como el liberalismo dentro de la literatura. En el estilo hay ruptura con los preceptos y las normas clasistas de la etapa anterior, sobre todo con el lenguaje rebuscado, el uso de la métrica detallada y demás, pues busca ante todo la libertad en la expresión y en los temas. El buen gusto neoclásico y el barroco también es sustituido por la intensidad de la expresión en los sentimientos. Entonces hay un apasionamiento.
Yo me imagino mi estereotipo de aquí del romanticismo es un cantante de los noventas llamado Manuel Mijares, cantando la de Soldado del Amor, ¿no? No se aceptan normas más que las que ponga la inspiración, pero se idealiza mediante la creación artística. En todos los géneros se buscan nuevas formas de expresión, pero al mismo tiempo. Se rescatan géneros, estrofas y versos de las épocas pasadas anteriores al clasicismo, pero sobre todo, repito, las que están enfocadas o enraizadas en el, en el clásico, ¿no? En el clásico, los clásicos greco-latinos, greco-romanos. Rescatar la esencia o la sustancia más que la forma. Y aquí vemos que en ocasiones no está clara la división de géneros porque se mezclan la poesía y la prosa, la comedia y la tragedia. Y la finalidad de la obra literaria es únicamente estética. No hay intención moralizadora ni didacta. Temas tomados y retomados dentro del romanticismo, la expresión del mundo interior, lo interno, lo individual, lo subjetivo, el siempre presente tema del amor, y no se limita al amor romántico, puede ser el amor por la patria, puede ser el amor por la libertad, el amor a los ideales, ¿no? Apasionado, rebelde, desmesurado, desbordado. O sea, fue un siglo de adolescencia, ¿no? Y a autores completamente con regresiones adolescentes, o sobre todo con este anhelo de la libertad adolescente y del idealismo adolescente, ¿no? Hay canto a la libertad, a lo personal, pero también a la libertad colectiva. Aparecen los temas de misterios, ultratumba, los fantasmas y creaciones sobrenaturales. Surge el gótico, principalmente en los países de habla germana, en los países del norte de Europa, y se retoman, sobre todo esto cuando se da la revolución industrial y los grandes empresarios o grandes capitalistas del norte de Europa, principalmente Alemania y Gran Bretaña, viajan hacia otros países dentro de Europa, sobre todo, bueno, en el caso concreto de Drácula, es un autor, bueno, en este caso es irlandés, pero hay un contacto con la región de Valquiria en Rumania, ¿no? Entonces tiene no sé si era institutriz o era solamente una niñera que proviene, ¿no? De esta región de Rumania, porque dentro de estos cambios que trae la revolución industrial, pues también vienen las migraciones por oportunidades de trabajo y demás. Entonces, el mito o la leyenda del vampiro, que era propiamente de Europa Oriental, llega a a la Europa occidental, ¿no? La Europa occidentalizada, materialista, burguesa y demás más. Entonces vemos que el mito del vampiro llega a Gran Bretaña, al Imperio Británico, y entonces se empiezan a retomar aspectos sobrenaturales, ¿no? De estas leyendas. En un caso tenemos Drácula y los vampiros, pero también en el caso de Francia vemos que va a aparecer el hombre lobo, ¿no? También una importación de Europa Oriental, y entonces vemos que empiezan a surgir estos temas misteriosos. Y obviamente, y propiamente, Mary Shelley con el moderno Prometeo o Frankenstein, pues vemos también la aparición de un nuevo monstruo. Pero ¿qué simboliza el monstruo? El monstruo no va a ser un antagonista. El monstruo dentro del ya se me fue la idea por leer aquí el comentario del en vivo. Ok, el monstruo no es un antagonista, no es no es el villano de la trama de la historia, sino que el monstruo
va a representar el antihéroe, aquel que es oprimido por el sistema, por las circunstancias, por la ruptura generacional o por mm, por la marginación social, ¿no? Y vemos que al final de cuentas todos estos monstruos tienen también esta intención de amar, ¿no? El anhelo de amar o de ser amados, y y va a ser también una recurrente, ¿no? Dentro del el monstruo como antihéroe. Se resaltan las tradiciones y costumbres locales y nacionales, ¿no? Como también una especie de resistencia a esta parte de la revolución industrial. Y los viajes son descritos ampliamente y con detalle. Tenemos que ya pasó la época de exploración, la época de los grandes viajes, ahora ya con una relativa seguridad y también con la implementación de las tecnologías de la revolución industrial, tenemos mejores medios de transporte, principalmente la máquina de vapor, ¿no? En los ferrocarriles y en los barcos. Entonces se acortan no la distancia, pero sí la duración de los viajes, ¿no? Entonces el naturalista, el investigador, pues sí, el capitalista también puede ir relatando sus viajes y dar un testimonio etnográfico de lo que va descubriendo, de lo que va observando, ¿no? Y creí que me iba a dar tiempo para ver lo relacionado con el uso de los signos de puntuación, pero creo que lo vamos a dejar para la sesión del día viernes, ¿no? En caso de que esperemos que no vuelva a ocurrir, lo que me sucedió ahorita con la grabación de la mañana, ¿no? Que no funcionaba, no funcionó el audio. Esperemos que esta, aparentemente, porque no tengo conectado a nadie en Zoom, lo cual es lamentable, pues, generalmente, por lo menos para preguntarle, oye, se escucha, oye esto, pero no tenemos audiencia en, en esta sesión, ¿no? También voy a poner esta presentación en, en la caja de herramientas de del módulo 4 para que la puedan consultar cuando sea necesario. ¿Ok? Bueno, de mi parte es todo. Si siguen teniendo dudas, mándenlas directamente al mensajero. Vamos a hacer lo posible para responderlas dentro de estas sesiones, ¿vale? De mi parte es todo. Los dejo y nos vemos el próximo día viernes a la misma hora con los mismos datos de acceso.